cómo no comenzar hablando de todo este rollo de las visas que nos tiene a los colombianos en las oficinas, en los colegios, en la calle, en el transporte público, pues opinando y haciendo algún tipo de reflexiones sobre lo que está viviendo el gobierno de Colombia frente al gobierno de Estados Unidos. Lo primero, pues uno sigue preguntándose, Diana Saray, si hay una afectación de relaciones comerciales por el levantamiento de la visa al presidente Petro, a muchos de sus ministros y la renuncia de algunos de ellos. Gustavo, sí, es que se ha dicho mucho en este espacio por parte de algunos analistas que no afectará las relaciones comerciales porque la visa pues es un documento de carácter personal, pero no, Gustavo, sí hay afectación a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pues porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Mira lo que dice José Manuel Restrepo, por ejemplo, él es el exministro de Comercio y rector de la Universidad EIA. En mi opinión, claramente afecta al país y afecta a las relaciones comerciales, de inversión, diplomáticas, políticas, culturales que ha tenido históricamente Colombia con los Estados Unidos. Voy a poner simplemente algunos ejemplos. Un ministro de Hacienda tiene como una de sus funciones sustantivas visitar calificadoras de riesgo, tener contacto con inversionistas internacionales y también con las calificadoras de riesgo. La mayoría de esas reuniones se hacen en los Estados Unidos y en esa relación cara a cara se despejan dudas sobre el manejo de las finanzas públicas. De la misma manera, la posibilidad de tener un acercamiento con potenciales inversionistas para presentar el avance del país, pues se pierde. Y esa relación cara a cara es sustantivamente importante. Además, Gustavo, esto que están haciendo algunos ministros de renunciar voluntariamente a su visa, pues tampoco tiene ninguna justificación. Escuche lo que dice Restrepo. No se entiende esa solidaridad de cuerpo porque al final un ministro no es del presidente, un ministro es un ministro de Estado, responde por el país, responde por el bien común de la sociedad. Luego, pues sí es muy triste ese tipo de decisiones que terminan afectando a la nación por una solidaridad de cuerpo que no debería ser el propósito de un ministro de Estado. Para este momento están sin visa la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila, que renunciaron voluntariamente a este documento en apoyo al presidente, y a Edwin Palma, el ministro de Minas, y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, les cancelaron esta visa. Hacer claridad, Gustavo, que le cancelaron la visa de turismo, pero también la visa diplomática. También Augusto Campo, el jurídico. Sí, el jurídico también. Fue el primero. Exactamente, fue el primero que se, entre comillas, solidarizó con el presidente Petro y sí, muy rápidamente fue el primero que también salió del problema de la visa. Sí, ahora, sobre este particular, pues aquí hay una intención muy clara. El numeral Petro, líder mundial del señor Trejo, que es el nuevo asesor de Palacio, en concurrencia con llamadas a varios de los funcionarios y ministros de por favor renuncien a la visa para crear un escenario de líder mundial y un poco el asunto de Colombia golpeada por Estados Unidos, solidaridad con el presidente, algo populista, algo nacionalista de todos con el presidente frente al imperialismo. Eso también tiene mucho que ver con un diseño de estrategia en el que no podemos caer todos porque tiene todo el tufillo de elecciones y de campaña que ustedes puedan pensar. Hernando, ¿qué pasa con esos funcionarios que tienen que viajar, que, como decía el exministro de Hacienda, tienen que poner la cara, entre ellos, pues por supuesto, fundamental, la señora canciller? ¿Cómo se desplazan? Pues Gustavo, no deja de ser sorpresivo el titular. Una canciller sin visa a los Estados Unidos, pues es un tema ciertamente complejo. Y la cuarta o quinta ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno, en realidad ya uno no sabe en qué número van, argumenta, como ustedes bien dicen, que esa renuncia al visado estadounidense es un acto de dignidad. No obstante, no precisó la doctora Villavicencio las consecuencias graves que tiene para el país, no para ella, esta situación, y que desde la perspectiva jurídica son muy complejas. Además, Gustavo, de la tensión diplomática entre ambos gobiernos, pues estas nuevas disputas afectarán la cooperación bilateral en temas como seguridad, como comercio, como política antinarcóticos, y adicionalmente en el caso de ella, que representa además internacionalmente al país, pues va a quedar cortada para efectos de poder participar en reuniones y foros internacionales celebrados en territorio estadounidense. Y de hecho también tendrá el gobierno que definir, a no ser que quiera hacer
mutis por el foro, definir quién va a quedar con la representación del gobierno a ese nivel en los Estados Unidos. Pero además también, Gustavo, entonces ella misma se ha recortado su capacidad de representación del país. Imagínense ustedes, la encargada de garantizar las relaciones bilaterales y multilaterales ha perdido su espacio en ese sentido, y con lo cual pues pierde trascendencia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo un compendio, Gustavo, de improvisación, de una equivocada estrategia y mucho más allá, de recortarse a sí misma las competencias que le impone la Constitución y la ley. Ahora, en el escenario de algunos de esos organismos como Naciones Unidas, por ejemplo, Vanessa, pues pueden entrar sin tener visa, y si no, pues imagino que mandará al vicecanciller. Yo no sé qué hacen ella y el ministro de Hacienda en esos casos. No, en esos casos les dan unas visas especiales cuando son unas visitas oficiales, es decir, si hay una visita oficial a la Casa Blanca, que dudo que vaya a haber, pues seguramente no lo va a haber. Pero supongamos que Trump dijera, vamos a organizar una visita oficial o que le va a hacer una visita de Estado a Colombia, que tampoco lo va a hacer, le daría una visa temporal a cada uno de los funcionarios que quieren que esté. Lo mismo en los contextos internacionales. Por ejemplo, ya ahora se acabó la Asamblea General de las Naciones Unidas, podrían ir con unas visas diplomáticas especiales para esas ocasiones. Pero, por ejemplo, en el caso del ministro de Hacienda, las reuniones del ministro de Hacienda con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Foro Económico Mundial cuando se haga en Estados Unidos, esos eventos que requieren la presencia del ministro de Hacienda constantemente, pues es un camello, porque obviamente le pueden tramitar una visa de negocios especialmente para que vaya de la semana tal a la semana tal, o de tal día a tal día, pero le toca hacerlo cada vez que vaya a ir. Ahora, Gustavo, ojalá que en esta solidaridad no vaya a caer pues el ministro de Defensa, ¿no? Porque el ministro de Defensa sí que le toca ir a Estados Unidos bien seguido a presentar resultados, o el comandante de la policía, o el comandante de las fuerzas militares de Colombia, esa gente que realmente tiene que ir a mostrar resultados, a hablar de seguridad, que es un tema muy, muy, muy importante, pues ojalá no vayan a entrar en este populismo de solidaridad, porque ahí sí la cosa se volvería más compleja. Pero para lo específico que necesitan, les pueden sacar sus visas. Ahora, dice uno, que sí, que por ejemplo la ministra de Comercio, ¿no? La ministra de Comercio todavía no ha dicho nada, pero también tiene que viajar mucho a Estados Unidos. Y de ahí pueden salir los familiares, a ver si le parece tan chévere a la esposa de todos esos ministros que no pueda ir de compras a Miami como tanto les gusta. Y un par de datos sobre lo que pasa en el caso concreto del Ministerio de Hacienda, Gustavo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, entiendo que no habla inglés y que por lo tanto el ministro ha ido, por supuesto, pero la persona más importante en las delegaciones del Ministerio de Hacienda es el doctor Cuellar, que es el director de Crédito Público, que pues por lo que entendemos mantiene su visa para todas estas negociaciones. Y paralelamente, Gustavo, la canciller, al hacer lo que está haciendo, tal vez está pegando un tiro en el pie, porque está quitándose margen de maniobra en un asunto que para el gobierno se volvió súper importante, que ya comentamos acá hace un par de semanas y en estos días, y es que el presidente y el gobierno están tratando de que la ONU vuelva a revisar las cifras de la producción potencial de cultivos de cocaína, que se ha vuelto un tema fundamental porque el presidente le atribuye a eso la desertificación. Al hacer esto y al atacar a Naciones Unidas y a decir que cambian de sede y quedarse sin visa, pues obviamente esa negociación se hace un poco más lenta y el trabajo burocrático pues va a empeorar.